Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada. Este documento explora el modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada, analizando su estructura, funcionamiento y relación con la seguridad de la nación. Se examinarán las características clave de estos grupos, su impacto en la sociedad y las estrategias para combatirlos. Definición y caracterización. La delincuencia organizada se refiere a la actividad delictiva de un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. Estos grupos se caracterizan por estructura jerárquica, tienen una organización definida, con roles y responsabilidades claramente asignadas. Especialización, se especializan en actividades delictivas específicas, como el tráfico de drogas, armas o personas. Control territorial, controlan áreas geográficas específicas para llevar a cabo sus operaciones. Uso de la violencia, recurren a la violencia para intimidar, controlar y proteger sus intereses. Corrupción, se involucran en la corrupción de funcionarios gubernamentales para facilitar sus actividades. Modelo teórico, amenaza a la seguridad de la nación. El modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad de la nación se basa en la idea de que estos grupos no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también socavan la estabilidad del Estado. Características clave del modelo. Transgresión de la seguridad ciudadana. Los grupos estructurados de la delincuencia organizada infunden miedo y violencia en la sociedad, generando un clima de inseguridad. Socavación de la institucionalidad. La corrupción y la infiltración de estos grupos en las instituciones gubernamentales debilitan el Estado de Derecho. Amenaza al desarrollo económico. Las actividades delictivas de estos grupos afectan la economía, generando pérdidas económicas y obstaculizando el desarrollo. Desestabilización social. La violencia y la corrupción asociadas a estos grupos generan inestabilidad social, erosionando la confianza en las instituciones. Estrategias para combatir la delincuencia organizada. Las estrategias para combatir la delincuencia organizada deben ser multifacéticas y abordar las causas subyacentes a este fenómeno. Algunas estrategias clave incluyen: fortalecimiento de las instituciones. Es fundamental fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para combatir la corrupción y mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Cooperación internacional. La cooperación internacional es esencial para combatir el crimen organizado transnacional, ya que estos grupos operan a través de fronteras. Prevención. La prevención es fundamental para evitar que las personas se involucren en actividades delictivas. Esto implica programas de educación, empleo y desarrollo social. Rehabilitación. La rehabilitación de los delincuentes es importante para evitar la reincidencia. Esto implica programas de reinserción social y laboral. Conclusiones. El modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad de la nación destaca la complejidad del problema y la necesidad de un enfoque integral para combatirlo. Las estrategias para combatir estos grupos deben abordar las causas subyacentes, fortalecer las instituciones y promover la cooperación internacional. La prevención y la rehabilitación también son cruciales para romper el ciclo de la delincuencia organizada. Es importante destacar que la delincuencia organizada es un problema global que requiere una respuesta global. La cooperación internacional, la coordinación entre agencias de seguridad y la implementación de estrategias multifacéticas son esenciales para combatir este fenómeno. ¿Podrías proporcionar algunos ejemplos de grupos estructurados de delincuencia organizada que se ajusten a este modelo teórico? Ejemplos de grupos estructurados de delincuencia organizada. Existen numerosos ejemplos de grupos estructurados de delincuencia organizada que se ajustan al modelo teórico descrito, operando a nivel nacional e internacional. Algunos de los más conocidos incluyen: 1. Carteles de la droga. Cartel de Sinaloa. México, considerado uno de los más poderosos del mundo, este cartel controla la producción, distribución y tráfico de drogas, principalmente cocaína y heroína, a través de una compleja red de operaciones que abarca varios países. Su estructura jerárquica, especialización en actividades delictivas, control territorial y uso de la violencia lo convierten en un ejemplo paradigmático de la delincuencia organizada. Cartel de Medellín, Colombia. Este cartel, liderado por Pablo Escobar, fue responsable de la producción y distribución de cocaína a nivel mundial. Su poderío económico y militar le permitió infiltrar el gobierno colombiano y controlar vastas zonas del país. Su caída, tras una larga lucha con las fuerzas del orden, demuestra la capacidad de estos grupos para desafiar la autoridad del Estado. 2. Mafias. Cosa Nostra. Italia. Esta organización criminal,
con raíces en Sicilia, se dedica a una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, armas, prostitución y extorsión. Su estructura jerárquica y su código de silencio, omerta, les han permitido operar durante décadas, infiltrando la política y la economía italiana. Yakuza, Japón con una larga historia. La Yakuza es una organización criminal japonesa que se dedica a actividades como el juego, la prostitución, el tráfico de drogas y la extorsión. Su estructura jerárquica y su código de honor les ha permitido mantener un fuerte control sobre ciertas áreas de Japón. 3. Bandas criminales. Mara Salvatrucha, MSI-13. Esta banda criminal, originaria de El Salvador, se ha extendido a varios países de América Central y Estados Unidos. Se dedica a actividades como el tráfico de drogas, armas, personas y extorsión. Su estructura jerárquica y su uso de la violencia la convierten en una amenaza para la seguridad ciudadana en las áreas donde opera. Los Zetas, México. Este grupo criminal, formado por exmilitares mexicanos, se ha convertido en uno de los más poderosos del país. Se dedica a una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, armas, personas y extorsión. Su estructura militarizada y su brutalidad lo convierten en una amenaza para la seguridad nacional. 4. Otros grupos. Triadas. China. Estas organizaciones criminales, con raíces en China, se dedican a actividades como el tráfico de drogas, armas, personas y extorsión. Su estructura jerárquica y su control sobre ciertos sectores de la economía china les ha permitido operar durante décadas. Grupos terroristas. Algunos grupos terroristas, como Al-Qaeda o ISIS, también se ajustan al modelo de delincuencia organizada, utilizando la violencia y la intimidación para alcanzar sus objetivos políticos. Estos ejemplos ilustran la diversidad de grupos estructurados de delincuencia organizada que operan en el mundo. Todos ellos comparten características comunes como la estructura jerárquica, la especialización en actividades delictivas, el control territorial y el uso de la violencia. Estos grupos representan una amenaza real para la seguridad de la nación, socavando el Estado de Derecho, generando inestabilidad social y afectando el desarrollo económico. Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva y que existen muchos otros grupos estructurados de delincuencia organizada que operan en el mundo. La lucha contra estos grupos requiere un esfuerzo internacional coordinado y una estrategia multifacética que aborde las causas subyacentes a este fenómeno. ¿Qué tipo de actividades delictivas suelen realizar estos grupos y cómo se financian? Actividades delictivas y financiación de grupos estructurados de delincuencia organizada. Los grupos estructurados de delincuencia organizada se dedican a una amplia gama de actividades delictivas, buscando obtener beneficios económicos y control territorial. Estas actividades suelen estar interconectadas y se complementan entre sí para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Actividades delictivas comunes. Tráfico de drogas. El tráfico de drogas ilícitas, como la cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina, es una de las actividades más lucrativas y comunes de la delincuencia organizada. Estos grupos controlan la producción, distribución y venta de drogas en diferentes mercados, generando enormes ganancias. Tráfico de armas. El tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos es otra actividad importante para la delincuencia organizada. Estas armas se utilizan para proteger las operaciones del grupo, intimidar a los rivales y controlar territorios. Trata de personas. La trata de personas, incluyendo la explotación sexual, el trabajo forzoso y la esclavitud, es un negocio lucrativo que genera grandes ganancias para la delincuencia organizada. 2. Extorsión. La extorsión, o chantaje, es una práctica común para obtener dinero de individuos, empresas o negocios. Los grupos amenazan con violencia o represalias si no se cumplen sus demandas. Robo y contrabandos. El robo de vehículos, mercancías y dinero, así como el contrabando de productos ilegales, como cigarrillos, alcohol y productos falsificados, son actividades delictivas que generan ganancias para la delincuencia organizada. Lavado de dinero. El lavado de dinero es esencial para la delincuencia organizada, ya que permite convertir las ganancias ilícitas en activos legales. Estos grupos utilizan una variedad de métodos para ocultar el origen de sus fondos, como la creación de empresas fantasma, la inversión en bienes raíces y el uso de cuentas bancarias offshore. Corrupción. La corrupción de funcionarios gubernamentales es una práctica común para la delincuencia organizada, ya que les permite obtener protección, información privilegiada y facilitar sus operaciones. Financiación de la delincuencia organizada. Los grupos estructurados de delincuencia organizada utilizan una variedad de métodos para financiar sus operaciones. Ganancias de las actividades delictivas. Las ganancias directas de las actividades delictivas, como el tráfico de drogas,
armas y personas, son la principal fuente de financiación. Extorsión. Las ganancias obtenidas a través de la extorsión de individuos, empresas y negocios representan una fuente importante de ingresos para la delincuencia organizada. Inversiones legales. Los grupos utilizan las ganancias ilícitas para invertir en negocios legítimos, como restaurantes, tiendas y empresas de construcción, para lavar dinero y generar ingresos legales. Corrupción. Los sobornos a funcionarios gubernamentales les permiten obtener contratos, licencias y protección, generando ganancias adicionales. Financiación externa. Algunos grupos reciben financiación de organizaciones criminales internacionales, gobiernos corruptos o individuos adinerados. Conclusión. La delincuencia organizada es un problema complejo que genera grandes ganancias a través de una variedad de actividades delictivas. Sus métodos de financiación son sofisticados y se adaptan a las circunstancias, lo que dificulta su detección y combate. Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para combatir la delincuencia organizada, desmantelar sus redes y evitar que obtengan beneficios de sus actividades ilícitas. ¿Cómo se relacionan estos grupos con otros actores del crimen organizado, como las redes de tráfico de drogas o las organizaciones de lavado de dinero? Los grupos estructurados de delincuencia organizada, como los carteles de la droga, las mafias y las bandas criminales, están estrechamente relacionados con otros actores del crimen organizado, como las redes de tráfico de drogas y las organizaciones de lavado de dinero. Estas relaciones son cruciales para el éxito de sus operaciones delictivas y se basan en una compleja red de colaboración y cooperación. Relación con las redes de tráfico de drogas. Proveedores. Muchos grupos de delincuencia organizada actúan como proveedores de drogas para las redes de tráfico. Controlan la producción, el procesamiento y el transporte de drogas ilícitas, abasteciendo a los traficantes que las distribuyen a nivel nacional e internacional. Distribuidores. Otros grupos se especializan en la distribución de drogas, estableciendo rutas de tráfico, puntos de venta y redes de distribución. Estos grupos pueden colaborar con los proveedores para asegurar el flujo constante de drogas y maximizar sus ganancias. Protección. Los grupos de delincuencia organizada pueden ofrecer protección a las redes de tráfico de drogas, utilizando la violencia y la intimidación para eliminar a la competencia, controlar territorios y asegurar el libre tránsito de las drogas. Relación con las organizaciones de lavado de dinero. Necesidad de lavado. Las ganancias ilícitas del tráfico de drogas y otras actividades delictivas requieren ser lavadas para convertirlas en activos legales. Los grupos de delincuencia organizada necesitan la ayuda de organizaciones especializadas en lavado de dinero para ocultar el origen de sus fondos. Colaboración. Los grupos de delincuencia organizada colaboran con organizaciones de lavado de dinero para crear empresas fantasma, invertir en bienes raíces, utilizar cuentas bancarias offshore y realizar transacciones financieras complejas para ocultar el origen de sus ganancias. Interdependencia. La relación entre los grupos de delincuencia organizada y las organizaciones de lavado de dinero es esencial para el éxito de ambas partes. Los grupos de delincuencia organizada necesitan lavar sus ganancias para evitar la detección y el decomiso, mientras que las organizaciones de lavado de dinero obtienen beneficios económicos por sus servicios. Ejemplos. Cartel de Sinaloa. Este cartel controla la producción y distribución de drogas, principalmente cocaína y heroína, y utiliza redes de lavado de dinero para convertir sus ganancias en activos legales. Cosa Nostra. Esta mafia italiana se dedica al tráfico de drogas, armas y personas, y utiliza organizaciones de lavado de dinero para invertir sus ganancias en negocios legítimos. Mara Salvatrucha. Esta banda criminal se dedica al tráfico de drogas, armas y personas, y utiliza redes de lavado de dinero para ocultar sus ganancias y financiar sus operaciones. Conclusión. La relación entre los grupos estructurados de delincuencia organizada, las redes de tráfico de drogas y las organizaciones de lavado de dinero es compleja y esencial para el éxito de sus operaciones delictivas. Estas relaciones representan una amenaza para la seguridad nacional y la economía, ya que socavan el Estado de Derecho, generan inestabilidad social y erosionan la confianza en las instituciones. Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para combatir estas redes criminales y evitar que obtengan beneficios de sus actividades ilícitas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.